Trayectoria de la Sábana Santa. En el Congreso Científico Internacional de Sindonología, reunido en Turín para celebrar el cuarto centenario de la llegada de la Sábana Santa a esta ciudad, los 350 congresistas llegados de todo el mundo que allí nos reunimos, pudimos oír al historiador bizantino Georgi Harib que en el Oriente se conserva una antigua tradición cristiana que se remonta al año 200 de nuestra era, según la cual el rey Abgar IX de Edesa, en Armenia, hoy Urfa, estaba leproso y se curó al recibir un lienzo con la imagen de Jesús de Nazaret. Entonces se convirtió al cristianismo. El lienzo se conservó en Edesa en un monasterio de monjes hasta que fue trasladado a Constantinopla por deseos del emperador. Esta tradición se conserva en la liturgia bizantina, que desde el año 944 celebra el 16 de agosto el aniversario del traslado de la reliquia de Edesa a Constantinopla. De hecho, sabemos que en Edesa estaba desde principios del siglo II una de las comunidades cristianas más antiguas. El reino de Armenia se convirtió oficialmente al cristianismo el año 300, es decir, 13 años antes del decreto de Constantino, según el diccionario alemán Lexikon für Theologie und Kirche. El historiador inglés Jan Wilson, profesor actualmente en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, me afirmó en una conversación que tuvimos en el Congreso de Turín que él cree que el lienzo que fue trasladado de Edesa a Constantinopla en el año 944 es el mismo que hoy se conserva en Turín. Esta opinión está confirmada por el hecho de que el conocido investigador suizo, especialista en palinología, Max Frey, ha descubierto en el lienzo de Turín granos de polen de plantas exclusivas de la región de Edesa. En 1147, el rey de Francia, Luis VII, venera la Sábana Santa en su visita oficial a Constantinopla durante su viaje a Tierra Santa. En Constantinopla se exponía a la veneración del pueblo todos los viernes en la iglesia de Blaquerna. Así lo afirma Roberto de Clary, natural de Picardía, cronista de la Cuarta Cruzada, en el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague, titulado Conquista de Constantinopla, 92, folio 50. Cuando el saqueo de Constantinopla en 1204, un jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se apoderó de ella y se la trajo a Occidente. Poco después, el 20 de mayo de 1453, Constantinopla cayó en manos de Mohamed II. Los musulmanes destruyeron todo rastro de cristianismo. Entonces hubiera desaparecido la Sábana Santa si los cruzados no se la hubieran traído a Europa. La Sábana Santa aparece en Besançon en 1206 y permanece allí siglo y medio, como consta en el manuscrito 826 de la Biblioteca de Besançon. En 1353 pasó a Liré a manos de Godofredo de Charny, en cuya familia se había extinguido el apellido de la Roche. En Liré permaneció unos 50 años, hasta 1418, como consta en un memorial de la Iglesia Colegiata de Liré que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, en la colección de Camp. La última propietaria de la familia Charny de esta reliquia fue la condesa Margarita, que se la regaló a la piadosa duquesa Ana de Lusignano, esposa del duque Ludovico de Saboya, en 1452. Los duques de Saboya encargaron una urna de plata para conservarla y construyeron la Santa Capilla para albergarla dignamente en Chambéry, capital de Saboya. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 se declaró un incendio en la sacristía de la Santa Capilla que no destruyó la Sábana Santa gracias a estar encerrada en una urna de plata. Pero si no destruida, sí quedó deteriorada, dejando unas huellas inconfundibles en el sagrado lienzo. Más tarde, en 1578, Manuel Filiberto de Saboya la hizo trasladar a Turín, nueva capital de Saboya, para cortar el viaje que hacía a pie San Carlos Borromeo, cardenal de Milán, para venerar la sagrada reliquia. Capilla de Guarini. En 1694, la Sábana Santa se instala en la capilla que construyó Guarini por encargo del duque de Saboya, Carlos Manuel II, donde se conserva hasta hoy.
En 1898, con ocasión del matrimonio del futuro rey Víctor Manuel III con la princesa Elena, se hizo una ostensión de la sábana santa y el abogado italiano Segundo Pía la fotografió por primera vez en la historia. El 23 de noviembre de 1973 se hace la primera manifestación televisiva y acceso a los científicos. En el verano de 1978, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la reliquia a Turín, se hace una ostensión que dura mes y medio y es visitada por más de 3 millones de personas. El 18 de marzo de 1983, muere en Ginebra el desterrado rey de Italia, Humberto II de Saboya, y cede al Vaticano la sábana santa que pertenecía a la Casa de Saboya desde 1452. Esquema de cómo estaba doblada la sábana santa cuando el incendio de Chambéry. En el momento del incendio, la sábana estaba conservada en una urna de plata doblada en 48 pequeños cuadrados. Estudiando pacientemente las quemaduras, el padre Tonelli ha reconstruido las fases de los sucesivos pliegues y la posición que tenía en la urna de plata. Pliegues longitudinales 1, 2 y 3, 4. Pliegues transversales 5, 6 y 7 y 8, AD y BC. En la figura de abajo muestra la sábana doblada y colocada en la urna de plata. Cuando el incendio de Chambéry, parte de la plata recalentada de la urna se fundió y gotas de plata fundida atravesaron la sábana santa doblada, haciendo un orificio según la señal R. Al desdoblarla, aparecieron 16 orificios triangulares que, como se observa en la figura superior, fueron cubiertos con tela de lino blanco por las religiosas clarisas de Chambéry. Tejido de la sábana santa amplificado fotográficamente. La sábana santa presenta un tejido de lino muy bien conservado a pesar de los años y azares sufridos. No es de extrañar tan larga conservación, pues según los entendidos en la materia, el lino tiene una duración casi ilimitada, con tal de que se mantenga en ambiente seco. En el Museo del Louvre de París se conservan telas semejantes que tienen 3000 años de antigüedad y conservan todavía esa aspereza de superficie propia de un tejido nuevo. En las excavaciones de Rebenhausen, en Suiza, se han encontrado lienzos de lino que datan 3000 años antes de nuestra era y ostentan un diseño en la textura muy parecido al de la sábana santa. Lo mismo se diga de las excavaciones de Palmira en Oriente Medio y Antinoe en Egipto, donde se han encontrado lienzos fúnebres de estructura y grandeza semejantes a los de la sábana santa. Uno de los científicos que habló en el Congreso de Turín fue el criminólogo suizo Max Frey, director del laboratorio técnico de la policía suiza. En 1973 fue uno de los científicos que tuvo acceso a la sábana santa con otro grupo de investigadores y examinando el polen que el viento había dejado incrustado en la sábana santa, ha descubierto granos de polen de 49 especies de plantas distintas. Algunas son exclusivas de Italia, de Francia, de Constantinopla, de Edesa y 13 exclusivas de Palestina. Esto confirma la trayectoria del lienzo y excluye toda posibilidad de fraude, ya que la sábana santa lleva en Europa 1 millar de años y nadie pudo manipular los granos microscópicos de polen antes de inventarse el microscopio. Y el polen está seco. Por eso Max Frey decía: es absolutamente cierto que esta sábana estuvo en Palestina en el siglo I. No puede ser una falsificación. Esto ha sido para mí un emocionante descubrimiento. Miniatura atribuida a Clovio. Aunque esta miniatura se ha atribuido a Clovio, discípulo de Rafael, la crítica moderna afirma que Clovio copió a Della Rovere.
Los detalles de esta pintura muestran cómo fue empleada la sábana santa para envolver el cuerpo de Jesús. Por eso en la sábana santa aparecen las figuras frontal y dorsal yuxtapuestas por la cabeza. Dice el Evangelio que cuando San Juan llegó al sepulcro de Cristo el domingo de Pascua, vio y creyó en la resurrección. La razón es que al ver la sábana aplastada, allanada, alisada, a ras de suelo, sin el relieve que tenía cuando cubría el cuerpo de Cristo, y en el lugar de la cabeza el pañolón enrollado en forma de aro, sin contener nada dentro, lo habían colocado alrededor de la cara para mantener la boca cerrada y atado sobre la cabeza. Entonces vio y creyó en la resurrección, pues comprendió que si alguien se hubiera llevado el cadáver, los lienzos no estarían así. El cuerpo salió de la sábana antes de descomponerse, pues en el lienzo no aparece ninguna mancha propia de la descomposición del cadáver. Por otra parte, las manchas de sangre indican que el cuerpo no fue separado del lienzo, pues si esto se hubiera hecho con la sangre fluida, los bordes de las manchas no aparecerían tan nítidos. Y si se hubiera hecho con la sangre seca, las manchas de sangre estarían deterioradas. Y no es así. Por eso, el doctor Paul Vignon, de la Universidad de París, dice que las huellas de sangre que hay en el lienzo solo ha podido dejarlas un cuerpo espiritualizado, glorificado, resucitado. La imagen de Pío XI en positivo y negativo fotográfico. Para entender mejor la fotografía que vamos a ver de la sábana santa, observemos primero la diferencia entre el positivo y el negativo fotográficos. En esta foto de Pío XI, entusiasta devoto de la sábana santa y gran impulsor de las investigaciones sobre ella, caemos perfectamente en la cuenta de lo que significa la inversión del blanco y el negro en un negativo fotográfico. La sábana santa en positivo y negativo. Resaltan las líneas negras longitudinales de la tela chamuscada en el incendio de Chambéry y los triángulos blancos de los remiendos que hicieron las clarisas para cubrir los orificios ocasionados por las gotas de plata fundida de la urna que atravesaron el lienzo. Tanto en el positivo como en el negativo se observan las dos imágenes, frontal y dorsal, yuxtapuestas por la cabeza, debido al modo como el lienzo cubrió el cadáver de Jesús, según la miniatura que acabamos de ver. Impresión frontal. Entre las dos líneas negras de tela carbonizada se observa perfectamente la imagen de Jesús. Llama la atención las perfectas proporciones de su cuerpo. El profesor Giudica Cordilla, de Milán, que ha hecho las mediciones que los médicos suelen hacer para estudiar a un individuo particular, da este juicio global sobre el aspecto físico de Jesús. Desde el punto de vista de su constitución somática, está visto que se trata de un individuo de particular belleza y prestancia física no común, perfecto en la masa corpórea, excediendo un poco de las proporciones del hombre medio normal. Era de 1,80 metros de estatura. Las líneas de su tronco y de sus extremidades guardaban armonía y proporción escultural, tanto en la anchura como en la longitud de su cuerpo. El grado de perfección corpórea es tal que puede y debe ser clasificado por encima y fuera de cualquier tipo étnico. Algunos se preguntan si es cierto que el hombre de esta sábana es Jesucristo, o pudo ser otro crucificado. En este lienzo aparecen huellas de cosas que sabemos solo se le hicieron a Cristo. Ungüento reciente de nardo en el pelo, se lo derramaron sobre la cabeza en vísperas de la pasión, corona de espinas, las piernas sin partir, herida del costado. Todo esto era insólito en la crucifixión que hacían los judíos, y sabemos que se lo hicieron a Cristo. Monseñor Julio Ricci, de Roma, que es uno de los que más sabe en el mundo sobre la sábana santa, escribió un libro, fruto de 28 años de investigación, que entregó al Papa Pablo VI, cuyo título es El hombre de la sábana es Jesús de Nazaret.
En el Congreso de Turín, hablando yo después de su conferencia con el eminente patólogo norteamericano Dr. Bucklin, conocido internacionalmente, que descuella en Los Ángeles, California, por sus trabajos en medicina forense, le pregunté si se podría decir que hay un 90% de probabilidades de que el crucificado de la Sábana Santa sea Jesucristo. Me contestó, no, yo creo que hay un 100%. Y yo, de broma, le dije, nos faltan las huellas dactilares. Respondió, no es necesario. El rostro de Jesús en negativo fotográfico. Las dos líneas negras horizontales por encima de la cabeza y por debajo de la barba son pliegues de la Sábana Santa. En la frente hay varias manchas de sangre de la corona de espinas. Un rastro de sangre en forma de 3 invertido se debe a que la sangre corría y se detuvo en las arrugas de la frente causadas por el dolor. Pero al seguir manando la sangre abundantemente, siguió adelante y produjo la típica marca. Contrariamente a la imagen que está en negativo, la sangre en el lienzo está en positivo. Los regueros de sangre de la frente coinciden con venas y arterias importantes que pasan por ese punto, como nos mostró a los congresistas de Turín el doctor Rodante superponiendo diapositivas. Se observan deformaciones en el rostro debidas a los golpes que recibió la noche de la Pasión. Observemos la mejilla y la nariz. El doctor Judica Cordilla, especialista en medicina forense, cree que la contusión de la nariz fue causada por un palo de unos 5 centímetros de diámetro, esgrimido vigorosamente por un agresor situado a la derecha del Señor. El Evangelio de San Juan nos dice que uno de los esbirros dio a Jesús un golpe en el rostro. La palabra griega usada por San Juan es rapisma, que generalmente significa golpe dado con un palo. Impresión del dorso. Veamos ahora algunos detalles de la Sábana Santa. El recuadro blanco señala la parte ampliada al lado. Por todo el cuerpo se observan las heridas de la flagelación que según la ley romana se infligía a los condenados a muerte. Según el eminente patólogo norteamericano Dr. Bucklin, el número de las huellas de la flagelación es sin duda superior a 100. Esto tiene dos explicaciones. Bien porque fuera azotado al modo romano, que no limitaba el número de golpes, bien porque lo fuera al modo judío, que no permitía pasar de 40 golpes, pero que cada látigo tuviera 3 correas. La mancha de sangre que atraviesa la espalda de derecha a izquierda salió durante el traslado del cuerpo desde la cruz a la tumba por la vena cava inferior que conecta con la aurícula derecha. Sobre los omóplatos se ven 2 zonas erosionadas al cargar con el madero de la cruz. Probablemente Jesús cargó con el palo horizontal. El palo vertical solía estar clavado en el suelo y después de clavar al crucificado en el palo horizontal se le izaba. Impresión de un golpe de flagelo. Los látigos que se empleaban en la flagelación solían ser de cuero y tenían al final huesecitos o bolitas de plomo unidas por una barrita de 3 centímetros como pequeñas pesas de gimnasia. Al descargar sobre el cuerpo se clavaban en la carne. Por eso han quedado huellas de sangre en la Sábana Santa. A este tipo de látigo se le llamaba escorpión por el daño que hacía. Los verdugos debieron ser 2, uno a cada lado, pues la dirección oblicua de los golpes no es igual en los 2 lados. El doctor Miklik cita el número de escritores romanos que describen la inaudita crueldad del suplicio de la flagelación. A veces dejaba al descubierto las entrañas. Algunos morían en el lugar del suplicio, otros quedaban lisiados para toda la vida. La ley Porcia y la ley Sempronia de los años 195 y 123 antes de Jesucristo, respectivamente, eximían de los azotes a los ciudadanos romanos. San Pablo hizo una vez uso de este privilegio.
Huella de la nuca. La corona, con sus agudas y punzantes espinas, causó heridas profundas. La sinuosidad y la abundancia de los surcos de sangre nos dan idea de las hemorragias y de los dolores terribles aumentados con el más ligero roce de la corona contra la cruz. La corona no tenía forma de anillo, como suelen representar los artistas, sino probablemente forma de casco. La herida de las manos. Los brazos se presentan en la posición más natural, con la mano izquierda cruzada sobre la derecha, a la altura de las muñecas. En los antebrazos se observan los hilos de sangre que brotaron de las heridas de las manos. Obsérvese que la herida está en la muñeca y no en la palma de la mano, como vulgarmente se cree. En la siguiente diapositiva explicaremos más detalladamente este punto. En ambas manos falta la impresión del pulgar, fenómeno que explicó el doctor Barbet, profesor de anatomía y prestigioso cirujano, con experimentos hechos en París. La experiencia ha demostrado que operando en miembros recién amputados, donde siguen los tejidos todavía vivos, se obtiene siempre el plegamiento del pulgar sobre la palma de la mano, por la lesión del nervio llamado mediano. Dicho nervio, además de transmitir el movimiento, recibe también la sensación de cuanto sucede en su radio de acción. Calcúlese, por lo tanto, qué dolor produciría en un vivo semejante herida. Estos nervios, lacerados por los clavos, han debido provocar un dolor de paroxismo, dice el doctor Barbet, y añade: los que hemos presenciado durante la guerra lesiones en los grandes troncos nerviosos, sabemos la violenta tortura que esta clase de lesiones ocasiona. La vida es imposible. Si duran un tiempo considerable, la naturaleza se inhibe. Generalmente sobreviene un síncope. Se puede morir de dolor. Pero Jesucristo, el hombre Dios, capaz de llevar su resistencia hasta el límite extremo, quiso seguir consciente y aun dirigir su palabra durante un espacio de 3 horas. Y María, su madre, estaba allí, al pie de la cruz. Esquema de la mano perforada. Observemos en el dibujo el recorrido del clavo y su localización entre los huesecillos del carpo. Los experimentos hechos han demostrado la facilidad de introducir un clavo en el lugar indicado. El punto de suspensión es además muy sólido, pues en dicho lugar tienen origen los tendones y los músculos de la mano. Y por otra parte, no hay peligro de romper ninguna arteria. La tradición pictórica de la crucifixión pone los clavos en las palmas de las manos, quizás por las palabras del profeta David: han taladrado mis manos, y las del mismo Jesús a Tomás: mira mis manos. Para el artista, las manos son las palmas, pero para los anatomistas de todas las épocas y de todos los países, la muñeca pertenece a la mano, que está constituida por carpo, metacarpo y dedos. Una excepción notable de la tradición pictórica es Van Dyck en sus cuadros del Palacio Real de Génova y en el atrio de la Real Academia de Venecia, que pone los clavos en las muñecas, seguramente por haber visto la Sábana Santa de Turín con motivo de su viaje a Génova. Está completamente descartado que el clavo haya sido introducido en la palma de la mano. Se hubiera desgarrado, pues los tejidos de la palma no habrían podido sostener el peso del cuerpo. El carpo está formado por 8 huesecillos, de los cuales 4 forman un ligero arco. El clavo ha entrado en el espacio de Destot, separando y comprimiendo, sin romper uno solo, los 4 huesos que lo limitan. ¿No nos vienen a la memoria las palabras proféticas del Éxodo que repite San Juan: no le quebraréis hueso alguno? La herida de los pies. En esta diapositiva se observan las huellas de los pies. El que está reproducido más claramente es el derecho. En la parte central de la planta se ve un punto más oscuro que corresponde a la salida del clavo. El pie izquierdo ha dejado solo la marca del talón. En opinión del doctor norteamericano Bucklin,
Los dos pies estuvieron clavados en la cruz con un solo clavo. Al estar el pie izquierdo sobre el derecho, quedó curvado, y también la pierna. Al sobrevenir la rigidez cadavérica, conservaron la misma forma en el sepulcro. Esqueleto del pie derecho. La cruz indica el punto de perforación. Con los experimentos hechos, se ha constatado que no es difícil poner los pies uno sobre otro y clavarlos con un solo clavo. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. La herida del costado. La herida del costado producida por la lanza se encuentra en la parte derecha del pecho. Sus dimensiones son de 4,5 por 1,5 centímetros. El doctor Giudica Cordilla, catedrático de medicina forense en la Universidad de Milán, que según él ha dedicado 40 años a investigar sobre la sábana santa, en su libro El hombre de la sábana, afirma que por las características de la herida de la lanza, esta se le produjo después de la muerte. La mancha de sangre cubierta en parte por un remiendo no es tan oscura como la de la nuca, de la frente o de los brazos, porque la sangre que brotó del costado estaba mezclada con suero. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal, penetró por el pulmón derecho y tras un recorrido de unos 8 centímetros alcanzó la aurícula derecha, la cual suele contener sangre fluida en los cadáveres recientes. Si la lanzada hubiera sido por el lado izquierdo, hubiera herido el ventrículo izquierdo, que por estar vacío en los cadáveres no hubiera producido tanto derramamiento de sangre. El agua que brotó de la herida, dicen los doctores, no pudo deberse a una pleuritis traumática o pericarditis serosa. Esquema del recorrido de la lanza. El presente esquema muestra la posición del corazón no completamente desplazada hacia la izquierda, como algunos creen, sino casi en el centro del pecho. La herida está situada entre la quinta y sexta costilla. Foto tridimensional del rostro. Esta imagen tridimensional se debe al profesor Tamburelli, director de estudios electrónicos de la Universidad de Turín, que en unión de un grupo de técnicos del IRI, Instituto Italiano de Investigaciones Científicas, obtenida con una técnica similar a la de los norteamericanos de la NASA, ha superado a la que estos publicaron al lograr Tamburelli eliminar las deformidades de la sangre acumulada en el bigote y las cejas, dando un rostro mucho más natural. La imagen tridimensional demuestra claramente que no ha sido pintada por ningún artista medieval, pues el analizador de imagen VP8 capta unos matices de contraste que no capta el ojo humano. Los ojos abultados sugieren la existencia de 2 monedas sobre los párpados al uso hebreo de la época para mantenerlos cerrados. Moneda colocada sobre el ojo. El investigador norteamericano, el padre jesuita Phillips, de Chicago, ha logrado fotografiar la moneda colocada sobre el párpado del ojo. Se lee perfectamente la inscripción griega y se ve el bastón de mando que puso Poncio Pilato, evitando las efigies que ofendían a las costumbres judías. Esta moneda fue acuñada por Poncio Pilato y circuló entre los años 26 y 36 de nuestra era. Los sucesores de Poncio Pilato acuñaron sus propias monedas.
Muerte de Jesús. ¿Cómo sucedió la muerte de Jesús en la cruz? La determinante principal de la muerte de los crucificados es la asfixia. Según los experimentos del doctor Barbet, con individuos que se sometieron voluntariamente a la prueba hasta el límite de lo tolerable. Suspendido el cuerpo por los brazos, estos ejercen una tracción considerable que bloquea el tórax por la tensión del diafragma e impide la respiración. Entonces el crucificado, para poder respirar, se apoya en el clavo de los pies y se empina para tomar aire. Pero el dolor de apoyarse en la herida de los pies le hace volver a caer. Así prosigue una y otra vez hasta que, agotado, no puede más y muere asfixiado. Para acelerar este momento, a los crucificados se les partían las piernas con mazas de madera o de hierro. Al quedar el cuerpo colgado de los brazos, se produce en estos una tremenda tensión que dificulta el riego sanguíneo. La insuficiente oxigenación de los tejidos musculares es causa de calambres que comienzan en los brazos y se van extendiendo a los hombros, al pecho, al abdomen y a las piernas, aumentando cada vez más como una especie de reacción en cadena, hasta que, tetanizados los músculos y sin poder respirar, el crucificado expira entre terribles espasmos por los calambres tetánicos y la asfixia, con pleno conocimiento y en una de las muertes más angustiosas que cabe imaginar. Para aliviar los dolores era costumbre hacer gustar a los crucificados de una bebida narcótica compuesta de vino mezclado con mirra o vinagre mezclado con hiel. Jesús no quiso probarla en su voluntad de sufrir por nosotros hasta el último de los dolores. Luchaba con una fuerza y una resignación verdaderamente divinas. El uso del sedile, puntal de apoyo como un sillín de bicicleta entre los muslos, aplicado al palo vertical, no era de uso constante. Se ponía cuando deliberadamente se quería prolongar el suplicio al máximo, pues este era su cometido. La agonía relativamente breve de Jesús hace suponer que su cruz no fue provista de este apoyo. En el Congreso de Turín, los doctores Rodante, Wedinson y Bucklin, por caminos diferentes, llegaron a la conclusión de que Cristo murió en la cruz indiscutiblemente. Otra pregunta más. ¿Cómo se formó esta imagen? La teoría más admisible es la de la radiación de energía de los doctores en ciencias físicas Jackson y Jumper, técnicos de fotografía aeroespacial de la NASA americana, cuando obtuvieron con el analizador de imagen VP8 la foto tridimensional. La impresión de la imagen ha chamuscado la tela de la sábana y tiene unas características similares a las quemaduras del incendio de Chambéry, pero superficial, sin perforar el lienzo, lo cual hace pensar a los técnicos de la NASA que se produjo por una radiación instantánea de energía, quizás en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. Por eso, la Sábana Santa es un nuevo motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo, aunque nuestra fe en la resurrección de Jesucristo no se basa en la Sábana Santa de Turín, sino en el Nuevo Testamento. Exposición de la Sábana Santa en la escalinata de la Catedral de Turín. La sábana mide 4,36 metros de larga por 1,10 de ancha y está colocada en un gran marco. Al pie de la escalinata se aglomera el pueblo para venerarla. El rostro de Jesús
reconstruido por Brunner. Así debió de ser el rostro de Jesús, con esta incomparable grandeza y esta emocionante belleza, llena a la vez de majestad y dulzura, de fortaleza y resignación, de armonía y de paz, de nobleza y humildad, de serenidad y de unción, de bondad y vida interior. Como dice el padre salesiano José Luis Carreño, jamás se vio tan transido de vida el rostro de un muerto, quizás porque su muerte era la fuente de nuestra vida. La imagen de la Sábana Santa nos muestra a Cristo a la vez muerto y vivo, lleno de la fuerza del apóstol, del dolor de la víctima expiatoria, del heroísmo del mártir, de la dulzura del Salvador. Es el Cristo triunfador de la muerte, es el Cristo del amor, de la misericordia, de la vida eterna. Es Dios hecho hombre. Miremos esta dulce figura y acostumbrémonos a leer en estos ojos cerrados. Miremos esa sangre sobre la frente que ni a su madre se le concedió quitar para que nosotros la viésemos. Miremos esos ojos que, aunque cerrados, nos miran y nos penetran. Miremos esa boca cerrada por la muerte. Nos dice lo que nadie sabe decirnos. Miremos a Jesús. Antes de terminar, voy a leer las siguientes palabras que Paul Claudel dice de la Sábana Santa. En esta imagen vemos la majestad del Dios hombre y en presencia de esta majestad nos damos profunda cuenta de nuestra indignidad. Hay algo que nos sobrecoge en estos ojos cerrados, en este semblante transido de eternidad, algo que atraviesa nuestra conciencia como una estocada al corazón, algo tan aturdidor y hermoso que nuestra sola evasión posible es la de postrarnos en adoración. Finalmente, termino con lo que dice don Leopoldo Huidobro, abogado fiscal del Tribunal Supremo, en su libro El misterio del Santo Sudario. De todas las fotografías dedicadas, ninguna de más valor, ni que encierre más inefable ternura que esta que ahora, rubricada con su sangre, nos dedica Cristo a través de la fotografía de la Sábana Santa. Si la llevamos siempre con nosotros, llegará a sernos familiar. Y cuando cerremos los ojos por última vez al despertar al otro lado de la muerte, enseguida lo reconoceremos. Habremos llegado a amarle y a amar todo lo que él ama y a aborrecer todo lo que él aborrece, a cumplir todos sus mandatos y sus consejos y a estar siempre preparados para la muerte como él quiere que nos preparemos.